Precisamente él mismo cuenta que cuando un día llegó a la iglesia y pensando así, él escuchó de una doctrina que le cambió literalmente su vida, una doctrina que impactó su vida, y que esta doctrina es la perseverancia de los santos. Y él aprendió en esa ocasión de que precisamente Dios, cuando él elige a alguien y él salva a alguien, específicamente él lo preserva, lo ayuda, lo levanta y le hace seguir hacia adelante a pesar de su carne y a pesar de su naturaleza pecaminosa. Cuando él entendió de que es Dios quien preserva al ser humano y que Dios es el que se encarga que así como nosotros iniciamos por la fe, por medio de la gracia del Señor, y de igual manera continuamos por fe en la gracia del Señor, entonces él logró entender que la salvación era completa y que es integral y que es para siempre. Él mismo cuenta de que ese día fue el día en que se convirtió y luego se convirtió en uno de los más grandes predicadores, si no el más grande después de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender de que esta doctrina de la perseverancia de los santos quiere decir de que todos aquellos a los que verdaderamente hemos nacido de nuevo por gracia del Señor, nosotros mismos vamos a ser guardados por Dios mismo. Es decir, que los que Dios ha elegido, los que Él ha escogido, Él salva, pero Él también preserva para vida eterna. Es decir, que nosotros los que hemos sido escogidos por Dios y hemos nacido de nuevo, Dios nos guarda con tal poder a cada uno de nosotros y nos preserva hasta el final de nuestras vidas, que solamente al final los que perseveren, esos son, dice la palabra, los que se salvan. Y precisamente lo que dice esta doctrina es que esa perseverancia de los santos no tiene que ver con un esfuerzo suyo personal o con un esfuerzo mío personal meramente humano, sino que aunque está involucrada nuestra voluntad precisamente, pero es Dios quien produce en nosotros y nos guía con su mano poderosa para preservar nuestra vida eternamente. Yo le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a esta gran doctrina que vamos a ver en esta noche, que es la perseverancia de los santos, la quinta doctrina de las doctrinas de la gracia. Hemos recorrido ya 4 doctrinas anteriormente que nos han enseñado muchísimo acerca de la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Hemos aprendido de que el hombre es depravado, pero que Dios ha escogido, y que por lo tanto el hombre depravado tiene la oportunidad de creer en Jesucristo, en la obra expiatoria que Él realizó en la cruz, precisamente porque a los que Él eligió, Él mismo llama, y al llamarlos estos se convierten porque Él imparte vida en nosotros. Hemos aprendido de que esa gracia se vuelve irresistible, que aunque nosotros pasamos años resistiendo el llamado de Dios por medio del Evangelio, el día en que Dios decida que alguien se convierta, ese día esa gracia es irresistible, esa salvación es irresistible, ese llamado es irresistible. Pero la gran pregunta es, pero bueno, pastor, y si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha dado una grande salvación, ¿realmente esta se puede perder? Porque hasta la fecha, pastor, quiero decirle que yo me he dado cuenta que aunque yo busco al Señor y todo el tiempo yo quiero hacer su voluntad, me encuentro con una lucha interna en donde todos los días me levanto también pensando en cosas muy malas. La pregunta es, pastor, ¿es que realmente no tengo vida en mi espíritu? ¿Es realmente que no tengo vida, no he nacido de nuevo? Y eso es lo que responde esta doctrina. La doctrina de la perseverancia de los santos nos dice a nosotros de que los que hemos nacido verdaderamente de nuevo, Dios nos preserva hasta el final. Y que no hay nada que nos pueda apartar de Dios. No hay nada, ni el pecado, que nos pueda apartar de la vida eterna. Sin embargo, eso no nos da licencia para pecar. Porque algo que también nos enseña la doctrina es que si alguien, al escuchar esta doctrina, piensa en irse a pecar, es porque el tal no ha nacido de nuevo. Porque precisamente el que es nacido de nuevo siempre busca vivir justamente delante de Dios, aunque pecamos todos los días. Amén. Por lo tanto, nosotros este día vamos a hablar acerca de la seguridad eterna del creyente. Vamos a hablar acerca de que la salvación no se pierde. Vamos a hablar de que esta gracia de Dios es tan fuerte de que realmente la salvación no se pierde, por cuanto no depende nunca de nosotros de ser salvados, sino que siempre ha dependido de Dios, incluyendo esta obra que Él comenzó en nosotros. Por eso es que 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5, dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías, de entre los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis grandemente. Dice la palabra de Dios que Dios nos hizo renacer, es decir, nos hizo nacer de nuevo, nos resucitó en Cristo. ¿Para qué? Dice la palabra, para una esperanza viva, para que mantengamos la esperanza de una resurrección. Y esa esperanza de nosotros estar eternamente con Dios, muchas veces nosotros pensamos de que no es posible o perdemos cierta esperanza cuando vemos nuestros propios pecados. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero qué frustrante es pecar. Qué frustrante, qué doloroso, qué horrible, qué realmente, qué tremendo es pecar. Porque nosotros amamos a Dios, amén, porque Él nos ha amado primero. Pero precisamente cuando pecamos, lo primero que se nos viene es realmente, bueno, yo puedo realmente mantener esta relación con Dios. ¿Es realmente que yo no he perdido esa salvación? Porque parece ser que la he perdido porque peco constantemente. Pero precisamente algo que dice el versículo 5 de Primera de Pedro, aquí capítulo 1, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. Para alcanzar, ¿para qué somos guardados? Para alcanzar ¿qué? La salvación. Una de las cosas que desde ya tenemos que comprender, que hemos sido llamados a disfrutar esta herencia con Cristo Jesús, pero que para eso Dios nos guarda. Nosotros somos guardados por medio del poder de Dios. Es el poder de Dios el que nos guarda, es Dios mismo que nos guarda, precisamente para que gocemos de esa redención completa, de esa salvación completa, una vez nosotros partamos de este mundo y pasemos eternamente en el cielo con Dios. La Confesión de Westminster, que es un resumen teológico, apologético del credo de la Reforma, de los cristianos evangélicos de la Reforma. Este resumen teológico apologético dice con respecto al tema y con respecto a la perseverancia de los santos, dice así, lo quiero citar porque es uno de los libros más importantes, de las confesiones más importantes de todos los creyentes que somos calvinistas. Dice así la palabra de Dios: aquellos a quienes Dios ha aceptado en su amado y habiéndolos llamados eficazmente, los ha santificado por su Espíritu. No pueden total ni definitivamente caer del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en ella hasta el fin y se salvarán eternamente. Esta confesión le hicieron una gran cantidad de teólogos y pastores después de estudiar muchísimo la Biblia. Y por eso que para nosotros es importante entender que la Biblia lo que nos enseña, y lo que vamos a ver ahora con mucha claridad, es que todos aquellos los que somos cristianos, una vez Dios nos llama a salvación, una vez nos hace nacer de nuevo, no es que Dios nos hace nacer de nuevo para luego quitarnos ese nacimiento. No es que Dios nos haga nacer de nuevo para que luego muramos eternamente. No es que Dios nos hace nacer de nuevo y le costó a Jesucristo su vida para traer salvación para que luego Dios nos las quite. Lo que enseña la palabra de Dios, que la salvación es eterna y que la salvación es para siempre, y que nosotros los cristianos estamos seguros de esa salvación, no por nosotros, sino que por aquel que nos salvó, cuyo nombre es Jesucristo. Por lo tanto, la pregunta es: pastor, ¿estamos seguros de esa salvación? Es decir, ¿esa salvación no se puede perder? No. ¿Por qué, pastor? Porque el Dios triuno es el que participa precisamente en la preservación de los santos. El Dios triuno es el que hace que nosotros perseveremos en la gracia, que nosotros finalicemos este caminar, que nosotros podamos disfrutar al final de la redención de nuestros cuerpos y por lo tanto disfrutar de la glorificación juntamente con Cristo. El Dios triuno es el que participa en preservarlo a usted y preservarme a mí a pesar de nuestros pecados. Y precisamente esto es lo que se refiere Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, cuando dice así: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también
glorificó. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, porque a los que antes Dios, ¿verdad?, escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo. Ahora, ¿para qué Dios escoge y predestina a una persona? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, es decir, para salvarlos. Ahora, ¿cómo es que Dios salva? Y dice entonces el versículo 30, y a los que predestinó, a estos llega un momento que Dios hace algo. ¿Qué es lo que dice la Biblia que Dios hace? A los que Él escoge, llamó. Y a los que Él llamó, dice, a estos los declaró ¿cómo? Es decir, que los salva. Al que Dios llama, digan conmigo, Dios los salva. Y al que Dios salva, dice, a los que declara justos, a estos también ¿qué? Ok, debemos de entender algo, mi amada familia. Dice la palabra de Dios que Dios va a terminar la obra. Al que Dios predestinó, al que Dios escogió, Dios va a llamar. Eso es inequívoco, Dios no va a fallar eso. Dios se lo propuso. Y al que Él va a llamar, dice que lo va a salvar. No lo va a llamar para burlarse de Él, no lo va a llamar para ofrecerle una media salvación, sino que Dios lo justifica, y vamos a hablar de eso. Pero al que Dios justifica, dice que Él lo glorifica. Es decir, que a pesar de que esa persona, mientras viva en esta tierra, peque, al final Dios va a lograr ¿qué? La glorificación del ser humano, que no es otra cosa más que pasar eternamente juntamente con Dios para alabar, exaltar y admirar la gloria de Él. Una de las cosas que nosotros debemos recordar es que fue el Hijo el que estuvo en la cruz, y nosotros vemos aquí, antes de darle del Hijo, nosotros podemos ver aquí incluso en este versículo cómo participa el Dios triuno en esta preservación de los santos, en esta perseverancia que Dios nos llama a nosotros y nos impulsa a tener. Nosotros vemos que es el Dios triuno el que participa. Por ejemplo, ¿quién es el que escogió y quién es el que predestinó a ser como el Hijo? Dice, ¿quién lo hace? El Padre. Por eso dice que es como el Hijo, porque es el Padre el que escoge y el Padre es el que planifica todo. El Padre es el que hizo este plan de redención. Pero también encontramos al Hijo en estos versículos, porque precisamente quien se encarnó para redimirnos, quien nos sustituyó en la cruz, quien resucitó y ahora es el Salvador, el abogado, el intercesor, la cabeza de todo, es precisamente Cristo Jesús. Es el Hijo quien murió por nosotros en la cruz, quien nos hace posible la salvación. Vemos al Padre planificando, vemos al Hijo ejecutando la obra, pero también vemos al Espíritu Santo, que es el que administra la redención y la aplica a cada ser humano que el Padre escogió y por el cual Cristo murió. Pero quien aplica directamente la salvación a cada persona es el Espíritu Santo. Él ejecuta el designio del Padre y la redención del Hijo a sus elegidos. Por lo tanto, en esta noche, hablar de la doctrina de la perseverancia de los santos, hablar de esa preciosa doctrina que nos dice a nosotros que la salvación es posible y que la salvación es por siempre y es eterna, nos obliga necesariamente a hablar del Dios triuno. Nos obliga a ver la obra del Padre o la preservancia del Padre sobre nosotros, cómo el Hijo nos preserva y cómo el Espíritu Santo nos preserva. Y por lo tanto, en esta noche vamos a hablar acerca de la doctrina de la gracia de esta manera. Vamos a ver cómo Dios el Padre nos preserva, cómo Dios el Hijo nos preserva y cómo Dios Espíritu Santo nos preserva. Para entonces al final lograr entender que nuestra perseverancia en la vida cristiana no depende de nosotros, sino que siempre ha dependido de Dios. Amén. Así que, ¿cuántos me van a acompañar en esta doctrina? Amén. Así que yo les pido que pongamos atención y disfrutemos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, quien nos preserva a nosotros, quien nos impulsa a perseverar en la vida cristiana y por lo tanto disfrutar al final de una salvación ya redimidos de este cuerpo de muerte, es Dios el Padre. Dios el Padre nos asegura la salvación. Pero ¿por qué Dios el Padre, pastor? Porque en primer lugar el Padre nos preserva porque eso es parte de su propósito soberano. Dice Juan capítulo 6, versículo 38 al 40 acerca de la perseverancia de los santos o preservación de los santos. Dice así la palabra de Dios: Pues he descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Sigue. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y en este versículo 40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Dice que todo el que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué tiene que tener? Digan conmigo, la voluntad del Padre es salvar a sus elegidos. Pero digan conmigo, pero no solo salvarlos, sino preservarlos para vida eterna. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, la voluntad de mi Padre, dice Jesús, es que todo aquel que me vea y cree en mí, Él recibió vida eterna. Pero también la voluntad de mi Padre tiene un segundo punto con respecto a la salvación. ¿Y cuál es? Y que yo lo resucitaré en el día que, digan conmigo, preservación. Digan conmigo, perseverancia, salvación eterna. Es decir, una de las cosas que nosotros leemos en este versículo, como también lo dice el versículo 39, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día que, es decir, que entre el día de su conversión y el día de su muerte y el día de su resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez, entre su día de su conversión y el día en que a usted Dios le dé un nuevo cuerpo y lo resucite para vida eterna, es decir, mientras estamos en la tierra, Dios se asegura de algo. Dios se asegura de preservarlo a usted y a mí para que no regresemos nunca al estado de perdición del cual Él nos salvó y nos rescató. Lo que dice la palabra, si usted se da cuenta, es que la preservación del santo, de la preservación del cristiano, depende de nosotros, no es un invento nuestro, sino que es parte de la voluntad del Padre. Recordemos que Jesús vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron después de hablar con la mujer samaritana en Juan capítulo 4? Vienen los discípulos y le dicen, Señor, ¿tienes hambre, tienes comer? Y Él que le responde, esta es mi comida y bebida, que acabe la obra que me mandó a hacer el Padre. Es decir, Dios, Jesucristo, todo el tiempo Él estuvo haciendo la voluntad del Padre, es hijo obediente. Y fue obediente hasta la cruz, dice la Biblia. Por lo tanto, todo lo que Él habló, lo que el Padre le dijo que Él hablara, y todo lo que Él hacía era lo que el Padre le decía que Él tenía que hacer. Por lo tanto, cuando Él dice, esta es la voluntad de mi Padre, ¿cuál es la voluntad del Padre para con Él también? Dice el versículo 39, que todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada. Es decir, debemos de entender algo, mi amada familia. La preservación de los santos, la preservación de sus elegidos, la preservación de todos los cristianos es voluntad del Padre. Si Jesús dijo que la voluntad del Padre es que todo aquel que sea cristiano jamás se pierda, es porque jamás se va a perder los cristianos. Amén. ¿Cuándo dicen amén a eso? Jamás los cristianos se van a perder. Es que el que es verdadero cristiano no se puede perder. No por él, porque nuestra carne sigue siendo corrupta. Amén. Nuestra naturaleza pecaminosa la tenemos, es podrida. Jamás Dios va a transformar esa naturaleza pecaminosa en una buena naturaleza. No. Está en nosotros la corrupción. Es decir, que si nosotros no hemos caído más bajo, es por la pura gracia soberana de nuestro Señor. Es decir, es porque Dios es Dios soberano que nosotros somos preservados. Es porque Dios es soberano, es que Él determinó que todo aquel que le da al Hijo para salvación, el Hijo no lo pierda. Y como es un mandato del Padre, el Hijo nunca lo va a perder. ¿Me doy a entender? El Hijo nunca va a perder a un cristiano. El Hijo jamás lo va a perder. Jamás. Porque es una orden ¿de quién? Del Padre. Por eso dice en Juan capítulo 10 lo mismo, solo que más adelante, Juan 10, 27 a 29, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Yo les doy qué? Vida eterna. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.
Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Digan conmigo, nadie puede arrebatarlo. ¿Entiende usted esa frase? Nadie puede. No hay nada ni nadie que lo pueda arrebatar a un verdadero creyente de la mano del Padre. Y cuando dice la Biblia, Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Es que esa palabra, no perecerán jamás. ¿Por qué el cristiano, pastor, no puede perecer? Porque ya tiene vida, pero ¿por qué no puede perecer? Porque debemos de entender algo, que lo que produce la muerte en nosotros es el pecado, amén. La muerte era la condenación por el pecado, la muerte física. Pero ¿quién murió por nosotros en la cruz? ¿Quién pagó la condena que Dios exigía, que era muerte? ¿Quién la pagó? Jesús. Por lo tanto, si la justicia de Dios que demandaba la muerte expiatoria ya fue satisfecha por el Cordero inmolado en la cruz, ahora Él, aplicando su vida a nosotros, habiéndonos hecho nacer de nuevo, nosotros no tenemos por qué volver a pagar esa condena. Ya la ofrenda ya fue dada, una ofrenda perfecta para siempre. A diferencia del Antiguo Testamento, a diferencia que era todos los días ofrecer sacrificios, este sacrificio es una vez y para siempre. Jesús no tiene que estar muriendo todos los días en la cruz. Él hizo perfecta esta obra de Redentor, y por lo tanto todos aquellos que hemos nacido de nuevo no nos podemos condenar, porque la condena Dios ya la derramó precisamente sobre el Hijo. Él pagó esa condena, amén. Por eso dice, no perecerán jamás, porque ya fuimos expiados de nuestros pecados, ya fuimos justificados delante de Dios, ya fuimos redimidos y fuimos propiciados. Por lo tanto, nadie que sea oveja jamás perderá su salvación, y nadie que sea oveja jamás va a vivir separado de Dios. Nadie que sea cristiano va a perder su salvación. Es imposible. Dios mismo lo está diciendo. Ahora, algunos pueden decir, porque algunos incluso lo dicen, muchísimos que vienen de doctrina arminiana, dicen esto. No, pero es que ahí el versículo dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero ellos solos sí se pueden salir de ahí. Es lo que dicen algunos teólogos. No, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pero por sí solo pueden saltarse estas ovejitas y perder la salvación. Pero eso, aparte de que es vago, es de verdad que es denigrante decirlo. Porque cuando él le dice que nadie, ¿qué es lo que dice? Nadie puede arrebatar a un cristiano de la mano del Padre, ese nadie incluye a la persona misma. Entonces, qué importante entender esto. Es importante entender que lo que la dice la Biblia acerca de la preservación de los santos, en primer lugar, nosotros no podemos perder salvación y somos preservados para vida eterna, aun cuando pecamos todos los días. Y voy a explicar eso al final. ¿Cómo es posible que sigamos pecando y no perder la salvación? Pero hasta ahorita tenemos de entender que nosotros somos preservados de la vida eterna, para la vida eterna, a pesar de que pecamos, porque el Padre es soberano. Amén. El Padre así lo quiso y así lo determinó, y ese fue el mandato que le dio a Jesús. ¿El Hijo es desobediente? No, Cristo no es desobediente. Por lo tanto, si el Padre le mandó a hacer esto, Jesús lo va a hacer. Nadie jamás va a ser arrebatado de las manos de Él. Nadie. Una vez Él lo salva, nadie lo puede condenar, nadie lo puede arrebatar. Y fíjense que esta soberanía de Dios se ve desde los profetas. Hay una porción que hemos leído en servicios pasados, en Ezequiel capítulo 36, solo que hoy vamos a ver un poco más de versículos. En esta porción dice, del 26 al 29, dice lo siguiente: Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aquí está hablando la regeneración, amén. Amén, mi amada familia. Aquí está hablando de salvación. Pero la pregunta es, bueno, pero una vez tú me salvas, yo sigo pecando, no de igual manera que antes. No tengo el deseo de pecar igual que antes, pero veo pecado en mi vida.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Será acaso que voy a perder esas promesas que tú me estás hablando, Señor? Y él mismo a través del profeta responde y dice algo tan precioso que él prometió, y él dijo en el versículo 29: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y haré que no haya hambre sobre vosotros. Y os guardará de todas vuestras, ¿qué? Inmundicias. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios a cada uno de nosotros nos salva y nos preserva? ¿Por qué Dios lo hace? Ezequiel capítulo 36, ahí mismo en Ezequiel 36, solo que el versículo 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai el Señor, no por vosotros hago esto, oh casa de Israel. Entonces, ¿por qué lo hace, Nelson? Sino por causa de mi santo nombre, el cual vosotros profanasteis entre las naciones a donde habéis llegado. Es decir, mire, amada familia, lo que a nosotros nos da seguridad como cristianos, de que la salvación que Dios nos ha dado por gracia en Cristo Jesús, no la vamos a perder, es un principio superior, algo más grande que el pecado mismo, que es la soberanía de Dios. Es por la soberanía de Dios, porque Él ama su nombre y porque Él se propuso hacer esta redención eterna, es que nosotros los cristianos no perdemos salvación. Eso no depende de nosotros. Hay un principio superior, que es la misma gloria de Dios. Amén. Dios nos salva para su gloria, nos sostiene para su gloria, nos preserva para su gloria. Por lo tanto, la seguridad del cristiano en la salvación no depende ni siquiera de nuestras propias obras, depende de Dios. Amén. Amén, mi amada familia. Por eso es que Dios lo hace. Es decir, debemos de entender algo. Mire, la muerte de Jesús no fue algo pasivo. Es decir, no es que porque el hombre pecó es que Jesús muere. Es que hemos de entender que Cristo fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Jesús no fue algo al azar. La muerte de Jesús no fue fortuita. La muerte de Jesús no fue pasiva, no, es decir, no fue reaccionaria al pecado del hombre. No es que Dios se fijó y no previó el pecado y dijo: uy, pecó el hombre, ¿y hoy qué hacemos? Te va a tocar morir, Jesús. No. Hemos de entender que la redención es un plan. Fue planificado por Dios, es un plan eterno. Y por lo tanto la muerte de Jesús fue determinante, fue determinada, tiene propósito. Y por lo tanto, porque la muerte de Jesús tiene propósito y porque la muerte de Jesús no es fortuita, debemos de entender que la salvación entonces que Dios nos otorga no es fortuita, no es al azar, no es reactiva, sino planificada, lograda para la eternidad. Si la muerte de Jesús no es fortuita, tampoco la salvación que nos da esa muerte y esa resurrección no es fortuito, no es al azar, no es temporal. De hecho, ¿qué es lo que leímos nosotros en Juan, por ejemplo, capítulo 10 y en otros versículos que hemos leído? Que Dios nos da, que todo quien Él crea, que es lo que Dios nos da. ¿Vida qué? Eterna. Al decir la palabra eterna, ¿qué está diciendo? Que esta vida no es temporal. Que esta vida, el tiempo no puede hacer nada en contra de esta vida. La vida que Dios nos da es eterna, es para siempre. Nadie nos la puede quitar. Amén, mi amada familia. Por eso es que dice la Biblia en Romanos 8, 29 al 30, una vez más, dice así: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. A estos también glorificó. Y nosotros, aunque no vemos eso, pero dice qué interesante que, ¿cómo está la palabra? ¿Cuál es el tiempo en el cual está escrita esta palabra final? Glorificó. ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Una pregunta: ¿ya sucedió eso? ¿Ya fuimos glorificados? No. Pero Dios, ¿qué es lo que dice? Que ya fuimos, ¿qué? Glorificados. Es decir, debemos de entender que aquí está hablando de algo que, mi amada familia, sí o sí va a pasar. Dios nos va a glorificar. Lo crea usted o no lo crea, porque su doctrina es arminiana, lo crea o no lo crea, el que es verdadero creyente en este lugar, sí o sí va a ser glorificado por Dios. ¿Por nuestras obras? No, por la gracia, por su soberanía, porque Dios lo planificó así. Así que
¿por qué nosotros somos preservados? Por el Padre. En primer lugar dijimos, porque el Padre precisamente nos preserva, porque es parte de su propósito eterno. Por eso es que porque Dios lo va a hacer y porque nada ni nadie nos puede separar de Dios, es que Romanos 8 sigue diciendo en el versículo 38 al 39 lo siguiente. Porque he sido persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni gobernantes, ni lo presente ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Nosotros decimos amén a eso. Es que dice, porque he sido persuadido. Ahora, esta palabra es importante. Yo no sé cuántos de ustedes dudan de su salvación, pero Pablo dice algo muy importante que posiblemente él también dudaba, porque él dice, he sido persuadido, he sido convencido de algo. ¿Y de qué él se ha convencido? De que su salvación es eterna. Es que yo no le voy a negar que cuando uno peca, uno se cuestiona muchas cosas, más cuando son pecados vergonzosos, que después se pueden volver hasta públicos. Qué duro es eso. Y uno muchas veces se pregunta, ¿realmente seré cristiano? Pero lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que ser persuadidos de qué. Fíjense que ni la muerte misma, ni siquiera la vida misma, ni los ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, y escuche esto, ni las potestades. Ahí no está hablando de ángeles, porque las menciona antes. Cuando habla de potestades se refiere a demonios. Es decir, ni Satanás mismo, ni aunque él lo lleve a usted a tentar para pecar, y aún usted, con todo eso dice, nadie jamás lo va a separar a usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, el Padre nos preserva porque Él es soberano. Amén. En segundo lugar, porque el Padre nos preserva, porque el Padre es todopoderoso. Es que debemos de entender de que no solamente el Padre se ha propuesto en preservarnos, sino que también Él tiene el poder de hacerlo, porque de nada serviría que Dios tuviera el deseo o las ganas de preservarnos y no tuviera el poder de hacerlo. Pero si algo nos enseña la Biblia, es que no solamente Dios lo planificó, sino que lo planificó porque Él tiene todo el poder, por cuanto Él es todopoderoso, para Él preservarnos para la eternidad, mientras caminemos en esta tierra. Dice Juan capítulo 10, versículo 29 lo siguiente. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Una vez más digan conmigo, nadie puede. Es que ¿por qué nadie puede? Porque nadie es más poderoso que Dios. Nadie puede. Dios es tan todopoderoso que nadie puede. Nadie puede. No hay nada ni nadie que pueda arrebatar a una oveja ya salvada de las manos de Dios. Nadie. Porque Él es todopoderoso. Por eso 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice así la Biblia. Por causa de lo cual también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido. ¿Y de qué fue persuadido? También Pablo una vez más lo dice. De que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Es decir, es una cuestión de fe. Usted tiene que estar convencido de que Dios no solamente quiere preservarlo, sino que Él tiene el poder de guardar su cuerpo, guardar su alma, guardar su vida para aquel día. ¿Cuál día? El día en que Cristo venga por segunda vez y venga a juzgar todas las cosas. Dios es poderoso para guardarlo a usted. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Digan conmigo, Dios es poderoso para guardar mi vida hasta el final. Judas 1:24, ¿qué es lo que dice? A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué tan poderoso es Dios? Bueno, Él es tan poderoso que Él nos guarda sin caída y nos presenta sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pastor, ¿significa que nosotros los cristianos no pecamos? No. Pero no entiendo, pastor, cómo pecando Dios nos preserva, cómo pecando no perdemos salvación. Hasta el final vamos a entender eso. Pero por el momento tenemos que entender que el Dios Trino participa de esto. En primer lugar, el Padre, porque Él es soberano y Él lo ha planificado así, pero también porque el Padre es todopoderoso.
Así que no solamente Él nos salva, sino que nos guarda a nosotros a pesar de toda imperfección que todavía hay en nosotros, en nuestro cuerpo de muerte. Primera de Pedro 1:5, hablando de este tema, también dice: sois guardados. ¿Por qué somos guardados, Nelson? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis grandemente. Aquí la Biblia, cuando habla de para que podáis alcanzar la salvación, no está hablando de la salvación, es decir, de la justificación que nosotros recibimos cuando creemos en Jesús. Está hablando de la resurrección, está hablando de un nuevo cuerpo, está hablando de lo que sucede después de la muerte, está hablando de experimentar la eternidad juntamente con Dios. Entonces dice que mientras estamos en la tierra, los cristianos, dice, somos guardados por el poder de Dios. ¿Por qué somos guardados? Pero ese poder de Dios, ¿cuándo o en qué momento se aplica a nosotros? ¿A través de qué? De la fe. Por eso es que la Biblia nos manda todos los días a vivir por medio de ¿qué? De la fe. Es decir, fíjese bien, la misma fe que nos salva es la misma fe que nos preserva. Pero al final es el poder de Dios actuando a través de la fe el que nos preserva, al igual que, fíjese bien, es el poder de Dios actuando a través de la fe el que nos salva, como también es el mismo poder de Dios que a través de la fe nos va a glorificar después. Amén, mi amada familia. Por eso es que dice que somos guardados por el poder de Dios. Aquí la palabra guardar tiene dos grandes significados entre muchos. Uno de ellos es impedir que se escapen. Es decir, lo que está dando el sentido del versículo es que Dios tiene tal poder que Él va a impedir que nos escapemos. Y el segundo significado que compete a este versículo es proteger de ataques. Es decir, por un lado, Dios nos salva de nosotros mismos, nos preserva de nosotros mismos y nos preserva de los demás. Así que el Padre nos preserva, en tercer lugar, porque Él es todopoderoso. Pero en cuarto lugar, el Padre también nos preserva porque Él nos ama. Por eso es que somos preservados los cristianos, porque el Padre nos ama. Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10 dice así: por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Él. ¿Ya somos salvos de qué? De la ira. Una vez somos salvos de esa ira. Ahora, ¿por qué, Nelson? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay algo que Jesús logró en la cruz, que Él nos logró reconciliar con Dios. Digan conmigo, propiciación. Y Dios nos adoptó como hijos. Y precisamente por esa reconciliación, porque antes éramos enemigos de toda justicia, enemigos de Dios, es por esa reconciliación que dice el versículo que seremos salvos por la vida. Es porque hemos sido reconciliados con Dios, es que Él nos va a salvar de la ira, nos preserva. A pesar de nuestros impedimentos en nuestros cuerpos de hacer el bien todo el tiempo, Dios igual se encarga de salvarnos porque hemos sido reconciliados con Él. ¿Por nosotros mismos? No, porque porque Cristo nos propició, Él mismo hacer nuestra propiciación delante de Dios. Amén, mi amada familia. Y por eso es que, porque ya estamos nosotros en su amor, es porque nosotros fuimos amados por Dios primero, dice la Biblia, y por lo tanto, con amor eterno Dios nos ha amado. Y como con amor eterno Él nos ha amado, Él nos eligió, y por eso Él nos ama, porque nos eligió y nos predestinó para ser como el Hijo. Es decir, es el mismo amor de Dios por nosotros lo que derribó la barrera que nosotros mismos levantamos en contra de Él por nuestro pecado. Por eso que ya estando nosotros reconciliados, Jesús logró a través de esa propiciación ese reconcilio con Dios. Y por lo tanto, mi amada familia, no hay nada ni nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que nos separe de ese precioso amor de Dios. Él lo dice Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, dice así la palabra de Dios. ¿Qué nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambruna, o desnudez, o peligro, o espada? La pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Dios? Del amor. Es decir, que el amor nos preserva. ¿Quién nos separará del amor? Y dice todo eso que no hay nada. Sigue adelante. Como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni gobernantes, ni lo presente ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Amén. Ahora la pregunta es, pero pastor, ¿cómo es posible eso si nosotros pecamos? Si ofendemos a Dios. Y lo hacemos la mayoría de veces y todos los días. La mayoría de pecados que cometemos no lo hacemos adrede, sino que son involuntarios. La mayoría de pecados que cometemos con Dios son involuntarios. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué, pastor, si aún pecamos así voluntario o involuntariamente, pastor? ¿Cómo es posible que seamos preservados? Es que dice algo el versículo 36 que mucha gente pasa por alto. Dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos ¿qué? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Somos estimados como ¿qué? ¿Cómo es posible que todos los días nosotros estemos pagando? Dios considera como que si todos los días estamos pagando la deuda que generamos con Él. Es lo que está diciendo el versículo. ¿Cómo es posible que seamos nosotros contemplados como ovejas del matadero? Es decir, como la ofrenda expiatoria. No nosotros, pero dice la Biblia. ¿Cómo es que nosotros somos tomados en cuenta como muertos todo el tiempo? Porque ¿quién murió por nosotros en la cruz? Miren, mi familia, ¿qué significa que Dios murió en la cruz? Por favor, entendamos este punto. El hecho de que Jesús murió, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Porque sin la muerte no hay perdón de pecado. Sin la muerte no se puede quitar la culpa de pecado, porque lo que trajo la culpa a Adán, cuando él peca, ¿qué es lo primero que Dios le había dicho que iba a pasar con él? Que iba a ¿qué? A morir. Por eso es que él murió y por eso es que todos morimos. Usted tiene que entender que antes del pecado, Adán fue creado para no morir. Los animales no morían. Entonces debemos de entender de que la muerte, dice Romanos 5, entró al mundo cuando Adán peca. Pero ¿por qué la muerte entró al mundo? Porque era el precio, era la condena. Es decir, la condena de Dios al mundo por cuanto Adán pecó era, tienen que morir. Por lo tanto, cuando Jesús muere por nosotros en la cruz y usted cree en Jesús, esa muerte se le aplica a usted. Es como que si usted todos los días esté ¿qué? Muerto. Por lo tanto, no hay condenación para usted, porque la condena ya fue pagada. Amén. Es que este versículo tiene que ver con lo que dice la palabra, que ¿dónde está el poder del pecado? ¿Dónde está el poder de la muerte? En el pecado. ¿Y dónde está el poder del pecado? En la ley. Y si ya fuimos libres de la ley, entonces ya no hay pecado. No es que no pequemos, sino que no hay condena delante de Dios. Mire, mi amada familia, esto es doctrina y es importante entenderlo. Es importante entender que precisamente porque ya estamos muertos de nuestros delitos y pecados delante de Dios, es que por lo tanto nosotros somos preservados para vida eterna. No es que no pequemos, es que hemos sido justificados con la sangre del Cordero. Amén. Así que en cuarto lugar, el Padre nos preserva porque Él nos ama. Pero en quinto lugar, el Padre nos preserva porque Él nos ha justificado, que es lo que estamos hablando en este momento. Romanos 8, 33 al 30, el 33 dice así, dice: ¿quién encausará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. Fíjese bien, ¿qué es lo que dice el versículo? El versículo 33, dice: ¿quién acusará o encausará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Fíjese bien, ¿a quién menciona como primer autor de una posible acusación? No. ¿A quién dio? La Biblia, ¿quién menciona? ¿Quién es el primero que pudiera acusarnos a nosotros? ¿Quién? Dios. Dice, ¿quién encausará o quién acusará a los escogidos de Dios? Y pregunta, Dios. ¿Acaso Dios nos puede acusar a nosotros? ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo Él va a acusarnos si Él mismo nos ha qué? Entonces debemos de entender, pastor, ¿por qué somos preservados los santos? ¿Por qué nosotros somos preservados para vida eterna a pesar de que pecamos? Porque Dios nos ha justificado. Dios nos ha justificado. Es decir,
al que Dios justifica, ni Dios mismo puede condenar ya. Dios ya no puede condenar al que Él mismo justificó, lo que está diciendo el versículo. ¿Por qué? Porque la justificación, debemos de recordar que es una acción legal, es una declaratoria legal, en donde Dios lo que hace es que nos declaró no culpables de pecado. No es que seamos inocentes, sino que Dios nos declara no que culpable. Supóngase que usted tiene 2 hijos. Uno, el mayor, póngale arriba de los 15 años, y el menor 10 años. Viene usted y llega a la casa y usted se da cuenta, viene el hijo menor, le dice a usted: papá, yo quebré, fíjate que la ventana del vecino. ¿Tú la quebraste? Sí. ¿Merece castigo el niño? Sí. ¿Merece disciplina? Sí. Pero fíjate, papá, que mi hermano mayor hizo algo. ¿Qué? Él le fue a pagar al vecino la ventana y ya se la pusieron. Ok, ¿ya le pagaron entonces? Sí. Una pregunta: ¿el niño es inocente? No, porque él quebró la ventana. Pero ¿él ya fue de alguna manera justificado? Sí. Ya no es culpable de algo que sucedió, porque ya se pagó por ese algo. Ya lo pagó el hermano mayor. ¿Me voy a entender? Delante de Dios, nosotros los cristianos pecamos, no somos inocentes, pero somos ¿qué? Justificados, no culpables ya. Porque toda la culpa recayó ¿sobre quién? Sobre Jesús. La justificación es la declaratoria legal, en donde Dios nos declara no culpables. Entonces, quiero que entendamos algo, que aunque Dios no cierre los ojos al pecado de sus hijos, ¿verdad? Porque Dios obviamente nos justifica, no significa de que Dios precisamente, Él no puede disciplinarnos a nosotros. O sea, no es que Dios no vea nuestro pecado, lo que pasa es que Él ya no nos ve ¿qué? Culpables. Porque todos los pecados pasados, presentes y futuros que cometemos, Dios ya los pagó en la cruz. Amén. Por lo tanto, no es que seamos inocentes, somos no culpables ya. Entonces, pero todo esto ¿por qué? Por gracia. Entonces, no es que Dios se haga del ojo pacho, es que Dios al que justificó, ni Él mismo puede condenar. ¿Quién nos va a condenar? Ni Dios. No lo puede Satanás, que es menor que Dios, porque es una criatura. No puede ser el mismo hombre, ni usted mismo. Ni Dios mismo puede condenar ya al que Él mismo justifica. Ahora, claro que Él nos puede disciplinar, Él nos puede quebrantar, porque Él no cierra los ojos al pecado del hombre. De hecho, ¿a quién Dios disciplina? A los hijos, dice la Biblia. Solo a que son hijos, Él disciplina. ¿Por qué? Porque no somos inocentes. ¿Pero por qué no nos condena? Porque somos justificados. Amén. Son dos cosas distintas, la disciplina y el castigo, a la condenación eterna. Dios nos preserva porque somos justificados. Por eso es que 1 Corintios 11:32, si usted está pasando por una prueba, por un bache, como algunos le dicen, quebranto, vapuleo, pulverización, ¿verdad? Disciplina de Dios. ¿Sabe por qué es? Porque usted pecó, punto, entiéndalo. Pecó y no se ha arrepentido. ¿Qué dice 1 Corintios 11:32? Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor. ¿Para qué, Nelson? Para que no seamos condenados con el mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es que la disciplina de Dios y el castigo de Dios o la disciplina de Dios en esta tierra para con sus hijos, lo hace para que nosotros podamos juzgarnos y decir: Señor, he pecado, reconozco que ya pequé. Para eso es el castigo. Para no ser ¿qué? Condenados, porque ya fuimos ¿qué? Justificados, ya somos hijos. Por eso es que Dios nos disciplina, porque somos hijos. Amén, mi amada familia. Así que, digan conmigo, el Padre nos preserva, pero también el Hijo. No solamente el Padre es el que participa en la perseverancia de los santos, sino que también el Hijo es el que nos asegura la salvación, al igual que el Padre. ¿Cómo nos asegura la salvación el Hijo? Al igual que el Padre. Bueno, en primer lugar, dice Romanos 8:34 un versículo que nos va a decir cómo el Hijo, o por qué el Hijo, también Él nos asegura la salvación a los creyentes. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Más aún,
Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Es que dice Romanos 8:34 la misma pregunta anterior. La pregunta anterior decía, ¿quién nos acusará? Y dice, ¿Dios el Padre? ¿Acaso el Padre puede condenarnos? No, porque Él es el que justifica. De igual manera, viene una pregunta, la misma pregunta profunda, y dice, ¿quién es el que condenará? Ya hablamos que el Padre no puede hacerlo porque el que Él justifica ya no puede condenar, porque es una declaratoria legal. Amén. Una vez usted heredó, ya no se le puede quitar esa herencia a usted, es suya. Ni siquiera el mismo padre, aunque le da a usted la herencia. Es que mire, un padre, por ejemplo, cuando da la herencia a su hijo en vida, una vez le da la herencia al hijo, ¿se la puede quitar legalmente? Ya no, porque ¿a quién le pertenecen esas cosas ahora? Al hijo. Quiero que entienda que ni el padre mismo lo puede condenar a usted porque ella lo justificó. Amén. Entonces viene la misma pregunta ahora y dice, ¿quién es el condenará? Y la pregunta es, ¿el Mesías? Es decir, ¿el hijo? El padre sabemos que no, pero el hijo puede condenar. Y entonces viene y dice aquí 4 cosas por las cuales Cristo Jesús hizo, por las cuales nosotros los cristianos somos asegurados hasta el final. El que es, digan conmigo, Cristo murió, Él resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Es que la pregunta es muy clara, dice, ¿quién es el que condenará? Y vienen las 4 respuestas. El Mesías, el que murió. Es decir, que hubo algo, hay algo en la muerte de Jesús que no nos condena. Hubo algo que pasó en la cruz que hace que seamos preservados, aunque pequemos. Luego dice, más aún, Él es quien fue resucitado. ¿Por qué habla de la resurrección? Hubo algo. Pastor, ¿hay algo que la resurrección a nosotros nos asegura en la salvación? Sí. Tercero, el cual también está ¿qué? A la diestra de Dios. ¿Y cuál es la 4ª respuesta que Dios da ante esa pregunta? ¿Quién nos condenará? El cual también. Así que vamos a ver con estas 4 respuestas para entender cómo es que el Hijo nos preserva a nosotros. Dice así la palabra de Dios. En primer lugar, nosotros vemos que Cristo nos preserva porque Él murió por nosotros. Es decir, Cristo ha llevado sobre sí la condenación de nuestro pecado. Es decir, Él llevó la condena, es decir, la muerte. Cuando dice la Biblia aquí que Él murió y por lo tanto Él no nos puede condenar, es porque la muerte era la paga por el pecado. La condena era la muerte y Él murió por nosotros. Y porque Él murió por nosotros y en Él se nos aplica como que si nosotros hubiéramos muerto en esa cruz, entonces ni Él mismo nos puede acusar ya, ni nos puede condenar, porque precisamente Él murió. A eso se refiere. Si Jesús no hubiera pagado con muerte, con su cuerpo, ese precio por el pecado, créame que entonces hoy sí, cada vez que nosotros pecaríamos, perderíamos la salvación. Pero por cuanto Él murió y Él pagó para siempre la condena por el pecado, nosotros somos preservados para vida eterna. Amén. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:1 al 2? Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Porque la ley del Espíritu de vida en Jesús, el Mesías, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Él nos ha librado de aquello que nos lleva a pecar, pero también cuando habla de la muerte, se refiere específicamente a aquella ley que decía que el que peca, ¿qué tiene que hacer? Muera irremisiblemente. De eso fuimos librados ya. Por eso que el que murió, que es Cristo, ni Él mismo nos puede condenar, porque Él murió pagando por nuestros pecados. Amén. Así que Cristo Jesús nos preserva porque murió por nosotros. Segundo lugar, Cristo Jesús nos preserva porque Él ha resucitado. Dice el versículo, una vez más, Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? El Mesías, el que murió, más aún, Él es quien fue resucitado. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque la resurrección es garantía de que no vamos a ser condenados. Porque cuando Él resucitó, digan conmigo, fue para siempre. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó para siempre? ¿Cuántos creen que Jesús no puede volver a morir ya? Y entonces debemos de entender algo. Si Jesús resucitó para siempre y no puede volver a morir, nosotros igual, como morimos con Él en la cruz y fuimos resucitados con Él, tampoco podemos volver a ¿qué? A morir eternamente. Amén. Colosenses 2:12 nos lo dice claramente, que si Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Por lo tanto, no vamos a gustar la segunda muerte, que es la muerte eterna.
Dice Colosenses 2:12 lo siguiente: sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Es decir, que el día en que usted creyó en Jesús por medio de la fe, ese día usted fue resucitado con Cristo. Por lo tanto, usted ya no puede morir una segunda vez, porque en Cristo fue pagada su pecado con la muerte de Jesús. Amén. Por eso habla de la resurrección, porque la misma resurrección nos dice a nosotros que por cuanto ya fuimos resucitados en Cristo, aunque obviamente no lo hemos experimentado aún, porque es después, pero posicionalmente ya fuimos resucitados con Cristo, es decir, es parte de nuestra herencia. Por lo tanto, ahora nosotros podemos gozar de preservación, podemos perseverar en la vida cristiana por cuanto Él no nos puede condenar, porque Él resucitó. Por eso también dice Efesios 2:6 lo siguiente: y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. No ha pasado físicamente, no ha pasado por el momento eso, pero lo habla en tiempo pasado porque es posicionalmente. Colosenses 3, de 3 al 4 también dice: porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Así que la resurrección, por cuanto Jesús resucitó, es que no somos preservados. Porque en el momento que usted creyó con Él, usted también resucitó con Él. Por lo tanto, usted y yo ya no podemos gustar de la segunda muerte. ¿Cuántos se alegran por eso? Así que Jesús nos preserva porque Él ha resucitado. En tercer lugar, ¿por qué también Jesús nos preserva? La respuesta la da el mismo versículo: porque Él está a la diestra del Padre. Hay algo ahí que nos dice el versículo, que eso nos preserva, que no nos puede condenar ni Jesús mismo. ¿Por qué Jesús no nos puede condenar? Porque Él está a la diestra del Padre. ¿Qué significa eso, pastor? Romanos 8:34 una vez más dice: ¿quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios. ¿Por qué Jesús no nos puede condenar? Porque Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa eso? Que Él es nuestro abogado, que Él está abogando por nosotros, que aunque nosotros pecamos, no moriremos eternamente. Es que, pastor, usted puede decir: pero yo no entiendo eso. Es decir, ¿cómo no podemos pecar y no perder la salvación? Es que cuando usted habla de que somos preservados, porque el Padre nos preserva, porque el Hijo nos preserva y porque el Espíritu Santo nos preserva, ¿acaso eso no nos va a llevar a pecar más? No. ¿Por qué? Porque si usted siente, después de escuchar esto, que la salvación es por siempre, que Dios nos preserva y que no hay manera de que vamos a perder la salvación, si usted al escuchar eso, en lo que usted se produce es el deseo entonces de ir a pecar, es porque usted no es cristiano. ¿Entiende usted eso? Lo más seguro es porque no es cristiano. No digo que no lo es, pero lo más seguro. Si no hay temor, es porque no hay espíritu. Y no hay espíritu, porque no ha sido salvado. Punto. Es que, mire, solo aquel que tiene una mente podrida va a pensar en que, bueno, como Dios nos preserva, puedo ir a podrirme más. ¿Me doy a entender? Mire, la Biblia dice algo muy importante. Dice la Biblia que el que para qué es puro todas las cosas son, y para el impuro todo es ¿qué? Por lo tanto, si usted esta doctrina que es pura le dan ganas de cometer lo impuro, es porque usted es el impuro, no la doctrina. ¿Me doy a entender? Amén. Es que mire, Romanos 6 dice, 14 al 15 lo siguiente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces viene la pregunta que se hace mucha gente: ¿entonces qué? ¿Pequemos? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. Ahora, ¿por qué Pablo dice de ninguna manera? Por lo que dice el versículo anterior. Porque el que es ya cristiano, el que es nacido de nuevo, ¿qué va a experimentar? Que el pecado ¿qué? No ¿qué? Mi amada familia, que el pecado no ¿qué? Se enseñoreará. Por lo tanto, el que es cristiano, al escuchar la gracia, en lugar de producir
Que el pecado se enseñoree, en lugar de producir, ir a pecar, ¿sabe qué produce? Agradecimiento a Dios. Querer vivir para Él. Porque lo dice expresamente la Biblia, lo vamos a ver al final. En Gálatas 5 lo dice. ¿Qué es lo que produce la gracia en el corazón de una persona? Entonces, por eso también dice Romanos ahí mismo 6, solo que el versículo 18, ¿qué dice? Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Así que habiendo sido libertados del pecado, ahora somos siervos ¿de qué? Es decir, que el deseo del corazón de un cristiano siempre es servir a la justicia de Dios, no al pecado. Por lo tanto, una vez más, es que la vez pasada me preguntaron hace 2 domingos, creo que fue, sí, domingo, me dice una persona, pero pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Me dice, ¿cómo? Entonces cualquiera puede pecar porque ya fuimos salvados, que la gracia, que la elección, que... No, le dije, del momento que tú piensas eso, entonces no has entendido la gracia, le digo. Porque la gracia nunca Dios la ha dado para hacer una licencia para pecar. La gracia es el poder que Él nos da para no hacerlo, le dije. Si la gracia misma nos salva de la ira, nos salva de los pecados que producen esa ira, le dije. ¿Me debe entender, mi amada familia? La gracia es para eso. Por lo tanto, el que goza de la gracia se entrega en servicio a la justicia. Amén. Así que por eso es que el deseo del cristiano es hacer lo justo y el deseo del no cristiano es hacer lo injusto. Vamos a ver dónde está eso. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 6 al 10, se encuentra lo que le he dicho. Dice: todo el que permanece en Él no peca. Todo el que permanece en Él no peca. Sigue. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Mire, pastor, ¿cómo puede decir eso la Biblia? Que el cristiano no peca y no puede continuar pecando. ¿A qué se refiere eso? Digan conmigo, a la práctica del pecado. No se refiere a no pecar diariamente. Es más, el mismo apóstol lo dice ahorita mismo. Siguiente, dice: hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Para que destruyera las obras del diablo, hablando del pecado del hombre. Por eso dice que el pecado, dice el que practica el pecado, viene hablando de la práctica pecaminosa, no del pecar diario, de la práctica del pecado. Y sigue diciendo el versículo 9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí lo explica bien, no practica el pecado. Sigue. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está, viene a ser la diferencia. ¿En qué son reconocidos, Nelson? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. La diferencia está en la práctica. Todos aquí pecamos, amén. Fíjense que solo algunos dijeron amén, los demás ya pecaron, fíjense. ¿Cuántos de aquí pecamos? Ok, ¿practicamos el pecado los cristianos? No, no lo practicamos. Es decir, no nos habituamos. Por ejemplo, es como algunos hipotes aquí en la iglesia, que están sirviendo al Señor, se ven bien entregados a Dios, y cuando comienzan a tener noviecitas, o las mismas hipotas, noviecitos, y nosotros decimos, miren, están muy cipotes ustedes para que anden de novios. Ustedes lo que quieren es estarse besando y tocando. Cuando vienen ellos y les decimos, miren esto, dejan de servir a Dios por estarse besando y tocando. ¿Saben qué hacen ellos? Practicar el pecado. ¿Serán cristianos? Se lo dejo a usted. Ahora, la gran pregunta es, bueno, pastor, y quiero responder a esta pregunta adrede. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué pasa? O sea, ¿se pierde la salvación? No le voy a dar los versículos porque son bastantes, pero solo le voy a decir las 7 cosas que habla la Biblia. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué sucede en el cristiano cuando un cristiano peca? 7 cosas. En primer lugar, dice la Biblia en Mateo y en Juan que la luz de Dios en nuestra experiencia diaria como cristianos se vuelve tinieblas. Dice que tenemos una pérdida de gozo, de salvación. Dice que tenemos una pérdida de comunión con Dios. Dice la Biblia que tenemos una pérdida de experiencia del amor de Dios impartido en nosotros. Perdemos la paz, perdemos
fíjese bien, perdemos nuestra confianza en Dios y perdemos la confianza con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Todo eso lo menciona con vastedad de versículos la Biblia, pero nunca menciona que el cristiano pierde la salvación, fíjese. Todo esto pasa cuando un cristiano peca, pero no pierde la salvación. Por eso es que dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9, lo siguiente. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide, pastor? Confesar nuestros pecados. Lo que le voy a decir lo explicamos muy bien en la clase de Doctrina del Hombre y Doctrina del Pecado que impartimos acá en el Seminario Vida. Lo que le voy a decir en este momento, fíjese bien. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar que una vez usted siendo creyente, fíjese, una vez siendo creyente, no hay un versículo que a usted le diga que tiene que volver a pedir perdón a Dios por sus pecados. No lo dice. Usted no va a encontrar, después de la resurrección de Jesús, en todas las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, nunca va a encontrar que un cristiano debe de volverle a pedir perdón a Dios por sus pecados. Y entonces, porque ya fueron ¿qué? ¿Ya fueron qué? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando pecamos? ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlos, es diferente. Voy a contar un caso real con mi esposa. Antes de que nos casásemos, una semana antes con mi esposa, yo le dije esto a ella. Jere, le dije, quiero que sepas que tú pudieras pecar de la peor forma en el matrimonio y yo desde ya te perdono. Lo único que te voy a pedir es algo, que si un día tú llegas a deshonrar a este matrimonio, tú me lo confieses, pero el perdón desde ya lo tienes. Y él me dijo lo mismo. Javier me dijo exactamente lo mismo. Yo desde ya te perdono, solo te pido que me lo digas. En ese momento yo no tenía todo este conocimiento. Estábamos muy jóvenes. Yo me casé a los 23 años, ella a los 22. Pero lo único que le puedo decir cuando entendemos esto es que le damos gracias a Dios porque es la manera similar en que Él nos trata a nosotros. Él ya nos perdonó, amén. Pero ¿qué es lo que Él nos pide? Que confesemos que reconozcamos la culpa. Por eso es que cuando alguien no confiesa su pecado, no la reconoce, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando un cristiano no confiesa su pecado y anda felizmente pecando? Disciplina, exactamente, vapuleo, ¿verdad? Vergüenza. Ahora, lo que pasa es que algunos ven que la gracia de Dios se extiende y dicen, ve qué rico, estoy pecando de a galán y Dios no ha hecho nada. Espérese. Esos son los peores casos. Es como la olla de presión. Es mejor, mire, que salga de a poquito, ¿va? Porque si no sale, ¿qué pasa? Estalla y se arruina la olla. Es lo que pasa con aquellos que andan pensando que ahorita Dios es del ojo pacho. Tengan cuidado, Dios lo puede reventar a usted. Amén. Así que Dios nos preserva también, precisamente porque Él está a la diestra del Padre. Y en cuarto lugar, Dios nos preserva, Jesús nos preserva porque Él intercede por nosotros. Dice Romanos 8:34 lo siguiente. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. El cual también, ¿qué hace? Ok, solo quiero decir algo que del punto anterior. Aunque la Biblia no diga que tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados, es obvio que nosotros cuando confesamos nuestro pecado le estamos pidiendo perdón por él, amén. O sea, es obvio. No voy a caer en aquel tecnicismo o legalismo de decir, bueno, como no dice la Biblia, no le pido perdón a Dios. Tenga cuidado con la arrogancia. Yo en particular, que sé esto, yo sí le pido perdón a Dios por mis pecados todos los días. Perdóname, Señor, te confieso esto. Ahora, confesar el pecado tampoco es esto. Señor, yo confieso que este día pequé, amén. No. Confesar el pecado es ponerse de acuerdo con Él, que lo que usted hizo es pecado delante de Él. Por lo tanto, tiene que ser, mire, uno por uno. Señor, yo confieso que hoy que pensé esto fue pecado, que había fulano sentí tal cosa. Yo te pido perdón, Señor, yo confieso eso. ¿Y qué hace Dios? Dice la Biblia. Él es tan fiel y justo, ¿qué hace? Ahí, oiga la palabra que ocupa. ¿Qué hace Dios? Nos perdona. Amén.
Entonces, pero también dice la Biblia que Él nos preserva porque Él intercede por nosotros. Yo lamento que mucha gente no entiende la intercesión tan preciosa que Jesús hace con nosotros. La Biblia dice en diferentes versículos que Él intercede por nosotros. Lo dice en Romanos, lo dice en Hebreos. Amén. Él sigue intercediendo por nosotros. Él lo hace antes de su muerte, en Juan 17, y lo hace después. Pero Juan 17 nos da a nosotros una luz de cómo es la intercesión de Jesús por sus hijos, por sus santos, por los que Él salva. Y por eso quiero tomar Juan 17 como ejemplo, para entender la intercesión que Jesús hace. Jesús dijo cosas tan importantes de usted y de mí, de los que hemos sido escogidos a salvación, que vale la pena mencionarlo obviamente. Dice Juan 17, versículo 9, ¿cómo es la intercesión que Jesús hace? Dice Juan 17, versículo 9, dice: yo ruego por ellos. Recuerda que aquí está Jesús orándole ¿a quién? A su Padre, intercediendo por nosotros, y Él dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Wow, qué duro es eso, ¿no? Yo no ruego por los no escogidos, yo ruego por ellos. Wow, eso es duro. Yo ruego por ellos nada más. Sigue. Sino por los que me has dado, pues son tuyos. ¿Por quién intercede Jesús? Duro entenderlo. Jesús solo intercede por sus hijos, por los que el Padre le da, los cuales nadie puede, ¿qué dijimos? Arrebatar de su mano. Por eso Él intercede por ellos. ¿Cuántos papás aquí interceden por sus hijos? ¿Y cuántos papás interceden por los hijos del vecino? Nadie levantó la mano. A usted también, usted sí lo hace. La felicito, es misericordia, hermana. Es misericordia, es una gracia, es misericordia. Qué bueno. Es Jesús orando, le dice: Señor, Padre, donde ellos, esos que tú me has dado, a los que yo voy a salvar, esos quiero que donde ellos estén conmigo. ¿Ustedes creen que las oraciones de Jesús fueron en vano? No. No se pueden perder. Como decimos en El Salvador, no hay pierde. No se puede perder. Por eso es que Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar, hablando de Jesús, ¿verdad? También puede salvar perpetuamente, es decir, para siempre, preservación, ¿verdad? A los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Es decir, que la misma intercesión de Jesús también nos preserva a nosotros. Si usted duda de su salvación, que es eterna, usted lo que está diciendo es que Jesús no intercede, que Él no es sacerdote, y se está burlando de su obra intercesora. Y por último, no por eso menos importante, pero es más rápido entenderlo, Dios el Espíritu Santo también nos preserva. De tres formas. En primer lugar, Él nos preserva porque Él nos ha regenerado. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17 que todos fuimos hechos nuevas, ¿qué? Criaturas. Por lo tanto, ¿usted cree que Dios lo transformó a usted en una nueva criatura para luego volverlo a la vieja criatura? No. Desde el momento que Dios lo regenera a usted, es porque Dios lo salvó para siempre. Por eso le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar ¿en dónde? En el reino de los cielos. O sea, Dios no lo va a hacer entrar a usted al reino. Ven, hijo, y luego lo va a sacar a patadas. El que es hijo, punto. Entró. No lo va a sacar. No le va a quitar a usted la nueva naturaleza que Dios le puso en usted, o se la va a quitar. Dámela, ¿verdad? No, Dios le da nueva naturaleza a usted, no se la va a volver a quitar a usted. Así que quien nos preserva también es el Espíritu Santo, porque Él mismo nos ha regenerado. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos preserva porque Él reside en nosotros. Por lo tanto, Él reside en nosotros porque somos de Dios. Amén. Somos posesión suya, somos pueblo santo adquirido por Dios. Fíjese lo que dice Juan 14, algo muy impactante, dijo Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, abogado defensor. Dice: para que esté con vosotros. ¿Cuántas veces? ¿Acaso dijo que algunas veces? Mi amada familia, ¿qué dice el versículo 16? ¿Para qué Jesús le oró al Padre para que nos diera el Espíritu Santo? ¿Para que Él estuviera en nosotros cuántas veces? Siempre. ¿Se puede perder entonces la salvación que el Espíritu Santo imparte en nosotros? No, porque es para siempre. Dice: el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros, pero dice luego, estará en vosotros. Por eso es que a los cristianos
verdaderos son a los únicos que se les dice en Romanos 8:9 que no estamos en la carne sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así que somos cristianos porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Somos preservados porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo, nos preserva porque Él nos ha sellado. Dice Efesios 1:13-14: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. Digan conmigo, redención de la posesión. Ahí está hablando ya de la salvación eterna cuando después de que muramos. Ahí está hablando de preservación este versículo. Dice, para alabanza de su gloria. La palabra arras, es importante entender, es arrabón y significa primer pago, cuota de entrada o promesa. En buen salvadoreño es la prima que usted paga por una casa, la prima que usted paga por un crédito. Usted paga una prima, pero esa prima a usted, una vez usted firma y paga la prima, lo obliga legalmente a algo. ¿A qué lo obliga? ¿A seguir luego qué? Exacto, quiero que entienda algo. El Espíritu Santo, cuando dice que es arras, es un término legal en la Biblia. Es decir, que Él es, digan conmigo, la prima, la primicia. Digan conmigo, de muchos pagos, de mucha herencia, de mucha bendición que Dios tiene para mí, por gracia. ¿Cuándo dicen amén a eso? El Espíritu Santo son esas arras. Él es la primicia. No es lo único, sino que el mismo Espíritu Santo nos trae todo lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, que Dios, escuchen lo que voy a decir, está obligado en Él mismo a bendecirlo a usted y a mí eternamente. No porque lo merezcamos, por gracia. Así que por eso es que cuando Dios puso en nosotros el Espíritu Santo, se comprometió a darnos con Él todas las cosas. Por lo tanto, en Filipenses 1:6, para ir concluyendo, dice, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús. Y me siento, entonces, ¿qué hemos aprendido esta noche? En primer lugar, que la preservación de nosotros los santos, de los cristianos, no depende de nuestros actos justos, sino de la gracia del Señor. Que la salvación no es un estado presente, sino eterno, y por lo tanto, si no la ganamos por obra la salvación, tampoco la sostenemos por obra. Si se obtiene por gracia la salvación, entonces la gracia la mantiene, y si es por medio de la fe, pues por medio de la fe también nosotros en ella somos sostenidos para siempre. Así que también hemos aprendido de que si Dios nos preserva es para una sola cosa, para su gloria. Y por lo tanto, y algo más importante, ¿para qué Dios nos preserva, pastor? ¿Para que pequemos? ¿Nos da licencia para pecar esto? No. Yo les dije que al final íbamos a leer esto. ¿A qué nos tiene que llevar el entender el que Dios nos preserva a servirle a Él eternamente? Quiero concluir con lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo de 1 al 7. Dice así, por favor, la palabra. Si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías. Oiga, si fuiste resucitado, está hablando ya de cristianos, y viene a hablar de qué debemos de hacer una vez somos cristianos. Buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto, y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. ¿Y vuestra vida está qué? Digan conmigo, preservación. Dice, porque ya ustedes están siendo preservados, vivan para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque Él os ha salvado y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús, vivan para Él. Vivan, sírvanle. Que es el corazón de un verdadero creyente. Y por eso sigue diciendo, cuando el Mesías, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivías en ellas. Amén. Es que dice,
cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros, que dice, anduvisteis un tiempo, cuando vivías, pero ahora que ya no vives en ellas, pero tienes la misma naturaleza que te llevó a todas estas cosas, entonces haz morir lo terrenal en ti. ¿Por qué? Porque está siendo preservado. Porque está siendo preservado, tú estás escondida en Dios, es que tienes que hacer morir lo terrenal en vosotros. Amén, mi familia. La gracia no es licencia para pecar, la gracia es el poder que Él nos da para no hacerlo. Amén. Así que, solamente para concluir, quiero decirle algo a nuestros amigos y amigas que nos visitan. La Biblia nos ha enseñado en todas estas semanas, que todos merecemos ir al infierno. Y la excepción, no hay nadie aquí con excepción. No es ninguno de ustedes. Todos aquí hemos muertos. Nacemos muertos en delitos y pecados. Y merecemos el infierno. Merecemos la muerte eterna. Pero Dios, en su infinita misericordia, te está ofreciendo la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Él y arrepentirte de tus pecados. Pedirle perdón a Dios por cada uno de tus pecados y decirle al Señor que tú reconoces que has pecado delante de Él. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice la palabra del Señor. Quiero invitarte, amigo y amiga, que tú que has estado rechazando a Cristo por tantos años y meses, que no te das cuenta lo grande que es esta salvación, que no te das cuenta que tú vas directamente al infierno y que el único que te puede preservar para la vida eterna es Cristo Jesús. Pero para ello tiene que perdonar Él tus pecados primero. Así que, ¿por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Y por qué no crees en Jesús? Ahí donde tú te encuentras, en tu asiento, mientras nosotros oramos acá al Señor, ¿por qué tú no le oras al Señor? Pídele perdón a Dios por tus pecados ahí en tu asiento. Pídele que te salve con tus propias palabras. Dile: Señor, sálvame. Señor, he pecado contra ti. Confiesa tu pecado, pídele perdón por tus pecados. Quiero que entienda que a Dios sí le exige al inconverso perdón, que le pidan perdón. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y te nombrará Cristo. Vamos a orar.